Gloria a Dios. Sea su nombre. Bueno, hermano, primeramente damos las gracias al Señor, amén, por estar en este lugar. Y bueno, como les decía, estuve esperando la oportunidad para venir con mi esposa y mi hijo. Y bueno, hoy se dio, ¿verdad? Se dio esta vez. Y gracias damos a Dios por eso, amén. Gracias a nuestro pastor Josué, a su esposa, a sus hijos, por el recibimiento, nuestro hermano José, nuestra hermana María, ¿verdad? Por sus atenciones. De verdad que, hermanos, nos sentimos a veces muy mimados, vamos a decirlo así, ¿no? Por ellos. Nos atienden muy bien y a veces hasta pena nos da por eso. Uno queda así como, pero de verdad que son un matrimonio de Dios. Y bueno, le hemos aprendido a amarles y a quererles. Amén. Y a toda la iglesia de Martos, que cuando hemos venido nos han recibido muy bien. Y bueno, pareciera que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo ya. Gloria al Señor. Gracias de verdad, hermano, y estoy muy agradecido con el Señor. Y bueno, Matías de verdad que no se quiere ir. Porque donde lo atienden bien a él, ese se quiere quedar ahí, gloria al Señor. Entonces, bueno, dígame la hermana María Jesús que lo tiene consentido, hermano, ahí en la casa. Entonces, muchas gracias de verdad por eso. Yo soy uno de los que dicen que cuando tratan a mi esposa y a mi hijo bien, para mí, hermano, eso es ya, verdad, lo mejor. Ya yo, hermano, con eso estoy contento. Y bueno, de verdad que hemos recibido esas bendiciones aquí en Martos. Y bueno, seguimos, hermanos, trabajándole al Señor. Como le decía el pastor, nosotros estuvimos un tiempo en Venezuela sirviéndole al Señor. Por 2 años y 7 meses estuvimos en un lugar llamado Barinitas, donde fuimos, hermanos, misioneros en ese lugar. Porque solamente alguien que tiene corazón misionero va para ese lugar, gloria al Señor. Éramos apenas, cuando nos entregaron 3 creyentes, pero hermano, 3 creyentes hermosos. De verdad que sí, tres personas allí fieles al Señor. Ellos tenían a sus hijos también allí. En total éramos como unos 8, 9, 10 personas allí, ¿verdad? Y luego después el Señor nos fue regalando más creyentes, más almas, y entregamos una iglesia ya de 25 personas allí, contando con los niños y todo, ¿verdad? Y tuvimos la bendición de ellos nunca, hermanos, así habían asistido toda la iglesia a una actividad, y tuvimos la bendición de llevarlos para una actividad también, y bueno, eso los marcó también a ellos. Y allá están ahorita, bueno, ayudando al que quedó. Amén. Porque como decía la palabra hoy, ¿verdad? Esta obra no es de Apolo, ni es de Pablo, ni es de Cefas. La obra es de Cristo. Aquí no es que yo soy de uno, yo soy del otro. A mí me gusta más este. No, aquí el que hace la obra es el Señor. Amén, hermano. Y bueno, un consejo para los jóvenes. Gloria al Señor. O 2, no, 1. Gloria al Señor. Bueno, hermano, en mi experiencia como adolescente, ¿verdad? En la vida de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, Él le pide que derribe un altar, el altar, ¿verdad?, de su padre allí, el altar de la aldea. Y bueno, él tuvo muchos, o se levantaron contra él por eso, pero su padre, el padre de él, lo defendió. Y luego de allí, bueno, nosotros sabemos la historia de Gedeón, cómo Dios lo usa para, ¿verdad?, vencer al enemigo. Esa historia habla un poco también de mí. Antes, Dios ya me había llamado. A los 11 años, Dios había tratado con mi vida en un culto misionero. Yo estaba sentado atrás, al final, y una hermana, ¿verdad?, pasó a cantar un coro que era misionero del gran rey.
Y yo estaba sentado, hermano, sin prestarle atención al culto ni nada, ¿verdad? Y mi papá era el invitado. Mi mamá no se sentó allá atrás con nosotros porque mi mamá sabía que éramos tremenditos, ¿verdad? Nos sentaban los tres allá con ella y mi papá aquí en el altar. Pero mientras que estaban los coros y la alabanza, nosotros estábamos ahí sentados y mi mamá me dice, hijo, pero si te paras y canta por lo menos. Y bueno, yo era el más obediente de los tres, era yo, gloria al Señor, para la gloria del Señor. No, eso se lo puede decir ella, ¿verdad? Yo, ¿para qué uno se va a alabar uno mismo? Pero sí, era uno de los más. Y bueno, yo me paré, hermano, y sí, comencé a cantar y cerré los ojos y comencé allí a cantar y eso. Y la viejita, ¿verdad? Que hoy está en la presencia del Señor, que se llama Rosa Blanchard, que Dios, ¿verdad? Dios la usó en ese momento. Tuve la bendición de contarle ese testimonio antes de venirme para España y luego, ¿verdad? Unos meses después ya partió para la presencia del Señor. Y entonces estaba allí, hermano, cantando y mientras que esa hermana cantaba, Señor, yo iré, a los 11 años el Señor allí habló a mi vida. El Señor, escuché la voz audible del Señor que me decía, prepárate porque tengo algo grande con tu vida. Yo abrí los ojos, volteé a ver si era alguien que me estaba allí hablando porque yo no había escuchado al Señor, ni había sentido nada antes de eso, ni había. Y seguí otra vez y otra vez el Señor, ¿verdad? Pero ya la segunda vez cuando me dijo lo mismo, prepárate porque tengo algo grande para tu vida, hermano, el corazón se me compuso, ¿verdad? Y comencé a llorar. Sentí la presencia del Señor en ese momento y mi mamá como buena madre, ¿verdad? Al ver que yo estaba llorando allí, hermano, esa se contentó y se alegró porque Dios había tratado con mi vida. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, allí el Señor trató, pero yo de ese llamado como que lo había dejado allí y había creado altares en mi vida. Había creado altares, hermano, que no me dejaban buscar al Señor como tenía que ser. Uno de mis altares era el juego en PC, en teléfono, bueno, a mí nadie me puede hablar de juegos porque yo viví esa experiencia. Tipo de juego que me gustaban, FIFA, el PES, ¿verdad? El PES es un juego de fútbol. Y uno de los que más me llamó la atención después fue el Free Fire. También lo llegué a jugar. Usted dirá, oh, hermano, ¿usted jugó Free Fire? Sí, hermano, jugué Free Fire. ¿Y qué? Y no era malo, y por eso me enviciaba más, porque no era malo, era bueno jugando. Pero llegó un momento en mi vida, otro de los altares, hermano, que tenía era la música, que aunque con ella hoy sirvo al Señor, anteriormente, hermano, escuchaba música mundana, sí lo escuchaba. Música mundana, aprendí a tocar muchas veces el instrumento, la guitarra, escuchando música mundana. Y era una de las cosas, hermano, que me tenían allí atado. Tenía grupos favoritos, bandas que me gustaba escuchar, hermano, y bueno, tenía esas cosas todavía allí en mi vida. No era mala conducta, no era un muchacho de que me fui al mundo, de que probé cosas del mundo. No, gracias al Señor, hasta en el liceo, ¿verdad? El liceo era, allá se dice liceo a la secundaria. Me guardé también allí, hermano. Habían muchos ataques del enemigo, pero nunca llegué a incumbir, ¿verdad? A sucumbir en las malas cosas allí, ni nada, porque tenía temor de Dios. Y una de las cosas que me llevó a guardarme de las malas costumbres, ¿verdad? Era que yo amaba mucho a mi papá y a mi mamá, hermano, y todavía lo sigo amando. Y yo veía el trato de la iglesia que nos daban a nosotros por ser los hijos de los pastores.
porque bueno, usted sabe que los pastores tienen un trato con las iglesias, son a veces los que están en los momentos más difíciles, los consejos, ayudan a restaurar matrimonios, ayudan a levantar familias. Y la iglesia, bueno, mi padre, para la gloria del Señor, había hecho ese buen trabajo allá en la isla de Margarita, donde estuvimos como 10, 11 años allá. Y yo sabía, hermano, que no quería defraudar el testimonio de mi padre ni de mi madre. Y donde estuviéramos, yo sabía que podía haber algún hermano de la iglesia. Y una de las cosas que no me dejó, o que no, vamos a decirlo, que no vi era eso, que no quería defraudar, o que mi papá o que mi mamá, ¿verdad?, tuvieran ese señalamiento por mi culpa. Entonces eso me llevó a guardarme, ¿verdad? Pero sí tenía en el hogar, en mi casa, tenía esos vicios, ¿verdad? Porque el juego, hermano, es un vicio. Y es un vicio, hermano, que, mire, es difícil de soltarlo. Se lo dice uno, hermano, que se la pasaba horas y horas en eso. Y siempre llegaba el consejo de mi padre y el consejo de mi mamá. Mi papá, cuando me veía así, me decía: hijo, ¿y tú no puedes agarrar un tiempo y leer por lo menos la palabra? ¿No puedes agarrar por lo menos y hacer otra cosa? Eso era algo, hermano, que me agarraba y como que me cortaba. No me gustaban esas palabras, ¿verdad? Pero llegó un momento que, bueno, Dios trató conmigo. Gracias al Señor, en la iglesia de Margarita, mi padre invitaba a muchos predicadores también. Y muchos de esos mensajes de esos predicadores, ¿verdad?, trataron con mi vida, hermano, también, ya en mi época de casi adolescente, juventud, ya. Y trataron conmigo. Y llegué y tomé la decisión un día y dije: voy a dejar el juego. Dije así: voy a dejar el juego. Pero para dejarlo, hermano, tenía que renunciar a eso completo. Y un jugador sabe que son años y años de reunir cosas, ¿verdad?, dentro del juego, de hermano, de niveles y todo eso. Y eso quizás es lo que pega más. Usted dirá: pero eso es un juego. No, hermano, cuando uno tiene esa atadura, eso es lo que... bueno, cada uno tiene su propia atadura, ¿verdad? O ya las tenía, pero esa era la mía. Pues esa era la mía. Y yo decía soltar años y años de que he estado allí, he estado jugando, y era difícil. Pero para erradicar eso de raíz, tuve la decisión de vender eso. Vender mi cuenta y yo no saber más de eso. Porque si yo sabía que la cerraba y la dejaba ahí, en cualquier momento podía, por curiosidad, a ver cómo sigue la cuenta, a ver cómo está eso, podía volver a entrar. Y dije: no, voy a venderla. Ya era casi, hermano, joven, ya era un joven cuando decidí hacer eso. Y agarré y hablé con uno de mis amigos, ¿verdad?, que uno tiene por ahí por ese juego, de otros países, que uno habla, hermano. Y les dije: bueno, te vendo este juego, se lo vendí, creo que por $30. Eso no era nada, hermano. Eso no era nada, eso era... Y el hombre aceptó rápido y dijo: claro, dámelo. Dámelo, véndemelo. Y se lo vendí, hermano, y bueno, me deshice de eso. No crea usted que después no pensaba yo en eso. Yo decía: y ahora... me llegó hasta ganas, hermano, de crear otra cuenta. Sí, hermano, eso es una lucha. Una lucha. Y perdone la hora, pastor, ¿verdad? Disculpe ahí, pero era una lucha, hermano. Y yo decía: ¿será que creo otra? Pero después dije: no lo voy a hacer. Llegó un momento en que hablé con mis amigos, eran amigos músicos que tenía, que ellos también
estaban conmigo cuando ya un tiempo tocábamos y eso. Y les dije, no quiero tocar más música mundana. Ellos me dijeron a mí, porque eran también hijos de pastores. Y me dijeron, yo creo que es verdad, no vamos a tocar más eso, me dijeron. Vamos a dejar esto hasta aquí porque yo creo que no nos conviene, eso no nos está ayudando en nada. Y uno de ellos me dijo, yo me siento mal cuando estoy tocando en el altar. Así me dijo, yo me siento mal cuando estoy tocando en el altar. Porque hermano, aquí usted puede aparentar lo que sea. Aquí usted puede usar una corbata y un traje y la gente va a decir, este muchacho, este hombre es un hombre santo de Dios, pero allá, y yo me sabía, hermano, yo sabía que quiénes eran los que estaban conmigo en ese asunto, yo sabía. Pero bueno, nunca los delaté y nunca tampoco los voy a hacer, más bien cuento es mi testimonio porque es mío, pues. Y decidimos, hermano, no hacerlo más, de verdad. Después me separé yo de ellos, no sé si ellos seguirían, pero creo que no, porque hoy los veo más serios, más comprometidos, ¿verdad? Con el Señor. Y hoy, hermano, también, bueno, después que me casé, eso me ayudó mucho. Mi esposa me enderezó, hermano, completico. Terminó de enderezar lo que hacía falta, gloria al Señor. Gracias a Dios, bueno, siempre mi mamá oraba para que nos casáramos con una mujer de Dios, igual con mi hermana, que se casara con un hombre, ¿verdad?, que lo amara a él. Y hermano, yo pude conseguir a una mujer de Dios. De verdad, yo pude conseguir a una mujer que ama a Dios. Que cualquier cosita me dice, no hagas eso, que no te queda bien. Ah, bueno, listo, está bien. Sí, a veces, hermano, la mujer ve cosas que uno no ve. Y cuando yo me casé con ella, tenía todavía cosas, hermanos, ahí. Yo era muy jovial, muy así de, vamos, y esto, y pues ella me dice, ella me calmó un poco, gloria al Señor. No hagas eso, que no te queda bien. Y después que servimos al Señor, ¿verdad?, que salimos a la obra, el Señor ahí terminó de madurar a este muchacho que ustedes ven aquí. Terminé, hermano, estudiando más la palabra, estudiando más, tenía más tiempo para estudiar la palabra, para orar. Y bueno, lo que soy yo hoy en día, hermano, ha sido por medio de un proceso, no ha sido de la noche a la mañana. Y yo sé, hermano, ustedes quizás están luchando hoy con sus hijos y todo, pero manténganlos en oración. No los suelten, hermano. Manténganlo allí en oración, que Dios va a tratar con ellos. En algún momento Dios trata. Amén.